con la explicación sobre el armado y las características de una pila de ion litio, ¿no? Con diferentes ánodos y cátodos. Me indican, por favor, si la pantalla que estoy compartiendo se observa. Bueno, entonces ustedes en esta lámina van viendo el ensamblado de una pila de ion litio, ¿no? Bueno, la forma cilíndrica en la figura, bueno, las diferentes formas que puede tener esta pila o batería, ustedes lo pueden realizar de la misma forma, ¿no? En principio tenemos el cilindro donde es el cátodo en realidad, ¿no? Un cilindro, ¿no? Y ahí es donde se va rellenando con una película, bueno, se va cubriendo con una película conductora. Luego el material que se va a utilizar como cátodo es lo que luego se continúa colocando, ¿no? Entonces, de esa manera ya tendríamos el cátodo. El separador es el otro elemento que viene a continuación. El electrolito, ¿no? Luego ya tendríamos el cátodo, el material, digamos, el separador. Luego viene ya el armado del ánodo, ¿no? Se va agregando el ánodo, ¿no? Luego viene ya la parte de la parte final, ¿no? Donde se ensambla la parte de conexión eléctrica. Entonces ahí el colector de corriente es una especie de elemento conductor, ¿no? Que se pone ya como etapa final, ¿no? Y sobre el disco del ánodo que viene como tapa, ¿no? Y bueno, el colector de corriente que está al centro, ¿no? Es lo que viene luego al final. Y finalmente se prensa todo para que no haya ninguna fuga. Luego viene el etiquetado, ¿no? Y las pruebas de verificación, ¿no? Si todo está funcionando adecuadamente, ¿no? Este proceso que les estoy indicando es el que se viene realizando en la planta piloto de LIPI en Potosí, ¿no? Donde, bueno, los elementos que se van a probar van, ¿no? Digamos, siguiendo toda esta secuencia. Hay ya un sistema manual y otro, digamos, semiautomático que permite hacer todo ¿no? Todas estas operaciones. Y bueno, al final se tiene el, ya sea el botón o bien la pila, ¿no? Cilíndrica. Y
se procede a hacer las pruebas, ¿no? Para ver su eficiencia, los rendimientos, si no hay cortes, ¿no? Todo eso es el trabajo que se hace de ahí, ¿no? Y se va adquiriendo, como les decía, experiencia digamos, en el ensamblado de este tipo de elementos. Y por otro lado, permite hacer pruebas con, digamos, algunos materiales nuevos que se pueden ¿no? proponer. Entonces, la idea es de que con toda esa experiencia, naturalmente, se pueda, digamos, ya escalar a una, digamos, una planta ya industrial y ir esto, ¿no? Ya procesando material en lo posible, digamos, boliviano, ¿no? De los salares. Entonces, y se ha verificado que materia prima para cada uno de los elementos es posible conseguir en nuestro medio, ¿no? Comenzando por el litio, que en grado batería tendría que, digamos, obtenerse de los salares, ¿no? Y los elementos para los, ¿no? Digamos, los otros elementos que faltarían, ¿no? Entonces es la idea que nuestro medio está, digamos, ya varios años intentando, digamos, avanzar, aunque, como les decía, la estrategia, al parecer, dada que digamos, estos trabajos, si bien se han implementado, se han hecho pruebas, está funcionando, pero pasar a la escala ya industrial tiene que ver con aspectos no solamente técnicos, sino también económicos que viabilicen. Y al parecer eso se va a hacer nomás con una empresa que se dedica ya y tiene experiencia con esta tecnología y seguramente en estos meses se va a tomar esa decisión, ¿no? Es el estado, digamos, actual, ¿no? Entonces la empresa que firme acuerdos de desarrollo e implementación también tiene que tener un mercado donde estos productos ya tengan un destino final, ¿o no? No estemos ahí con el problema de que la producción no se pueda, digamos, comercializar, ¿no? Entonces, es, digamos, el tema en este momento a nivel Bolivia y esperemos que sí, en los próximos años ya nos podemos integrar al ciclo de los países que ofertan, no, digamos, no solo insumos, sino también ya productos con valor agregado, ¿no? Bien, entonces, vean ustedes aquí en la siguiente pantalla algunos aspectos que es importante tomar en cuenta a la hora de, digamos, evaluar una pila de litio, ¿no? Entonces, encontramos en el mercado diferentes tipos de baterías, ¿no? O pilas, ¿no? En la primera columna ustedes ven diferentes tipos, ¿no? Litio bismutato de plomo, litio dióxido de bismuto, litio monofluoruro de carbonato, litio óxido cúprico,
litio dióxido de manganeso, dioduro de litio, ¿no? Y bueno, litio, dióxido de azufre, tionil cloruro, sulfuril cloruro, es decir, son propuestas que se han venido verificando, ¿no? Y lo importante es, por un lado, es la FEM o el voltaje que podemos obtener con cada uno de estos elementos, ¿no? Si ustedes se fijan en la siguiente columna, es el rango de voltajes que con estos elementos se pueden tener. Entonces ustedes ven desde de 1,3 a 1,6 voltios, ¿no? Vamos viendo diferentes rangos, ¿no? Los últimos, vean ustedes, es en orden creciente, ¿no? Entonces, hoy en día se tienen incluso ya ¿no? Sistemas donde se pueden obtener cerca de 4 voltios, ¿no? Como potencial de estos elementos, ¿no? Ese ha sido tal vez el mayor desarrollo, ¿no? Al proponer diferentes, digamos, materiales, ¿no? Y bueno, a mayor potencial que podamos trabajar con una celda, una pila, ¿no? Naturalmente, por un lado, elementos, digamos, para el uso que se tiene, puede ser, digamos, más pequeño, ¿no? Entonces, el otro aspecto que también conviene que vayan viendo es la energía específica, es decir, cuánto de energía watt hora, ¿no? Por unidad de peso, ¿no? Por kilogramo, ¿no? Entonces, estos elementos han ido evolucionando. Bueno, ustedes ven que estamos alrededor de 200 watt hora por kilogramo en en las diferentes combinaciones, ¿no? Como promedio se tiene, digamos, ese, digamos, valor como valor de referencia para estos elementos, ¿no? Estamos hablando, ya les digo, de aproximadamente 200 watt hora por kilogramo, ¿no? Otra consideración importante que se debe tener es que el rango de trabajo, ¿no? En cuanto a temperaturas, ¿no? No se olviden que en el funcionamiento ya de carga o descarga van, esto, ¿no? Digamos, variando su temperatura y tiene que ser nomás, digamos, una combinación digamos, de componentes que permita trabajar en un rango que no sea riesgoso, ¿no? Entonces, vean ustedes, desde -10 a 45 grados, los primeros que tenemos en este listado, pero luego ya esto no se han ido mejorando de tal manera que se pueden utilizar en un rango más amplio, ¿no? Entonces, unos 40 a 170, bueno, en realidad esto, ¿no? Hay una variedad de rangos de temperatura que cada combinación puede, digamos, permitir trabajar, ¿no? Y bueno, el tamaño que está relacionado con la energía específica, ¿no? Estos dos aspectos están muy ligados, ¿no? El tamaño, bueno, en cuanto a la cantidad de energía, ¿no? De ¿no? De cada un componente. Normalmente estas pilas de ion litio se van armando ¿no? De forma modular.
Si necesitamos mayor energía, naturalmente vamos a tener mayor número de estos elementos, de tal manera que en un vehículo, por ejemplo, prácticamente, si lo ven de arriba, todo el área que ocupa el vehículo prácticamente es el área que ocupa las pilas o baterías de ion litio, ¿no? Y eso significa un gran número de, ¿no? de pilas que se los dispone en serie paralelo, de tal manera que cubra la demanda, ¿no? Cada elemento naturalmente parece bajo, pero bueno, como les digo, ya combinando, ¿no? En arreglos serie paralelo se puede obtener la energía que al final necesitamos, ¿no? Entonces son esos elementos importantes que es necesario considerar. Por otro lado, el número de veces que se puede cargar y descargar, ¿no? El número de ciclos que se denomina, ¿no? Es otro aspecto vital en estas pilas, ¿no? Baterías de ion litio, ¿no? Entonces, cuanto más veces podamos cargar y descargar con una buena eficiencia, ¿no? Entonces, mejor es la combinación o esto, ¿no? Esta celda. Entonces, es otra preocupación que los fabricantes han ido, digamos, evaluando, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, de pilas, baterías que tranquilamente superan los 2000 ciclos, ¿no? De carga-descarga, ¿no? Antes de ya esto, ¿no? Desecharlos, ¿no? Entonces, son consideraciones que ustedes lo tienen que, digamos, tomar en cuenta a la hora de evaluar mm, una combinación de elementos, ¿no? Bien, entonces, bueno, algunos elementos que ven a las pilas o combinaciones de elementos que más se utilizan hoy, ¿no? Vamos a verlo ahora, ¿no? Decimos que este tipo de pilas muestra una gran promesa a futuro, ¿no? En realidad es presente, ¿no? Ya que su energía teóricamente va de 6 a 2000 watts por hora por kilogramo. Eso combinando naturalmente, como les decía, los elementos de tal manera que se llegue a la energía requerida. Algunos elementos con los cuales se investiga son el disulfuro de litio titanio, dióxido de litio manganeso, ¿no? Disulfito de litio molibdeno, ¿no? Son los que aparentemente son los que mejor se comportan y bueno, son bueno, las materias primas. Entonces, para hacer esta combinación es lo que hoy en día es la preocupación, ¿no? Ahora, al menos que con esto de eh, la guerra que hay en Rusia, está esto, ¿no? Ya preocupando al mercado porque Rusia es un proveedor de muchos de estos elementos, ¿o no? El principal proveedor. Entonces, es una gran incógnita que sucede, ¿no? Hoy por hoy, el precio de los materiales se ha disparado, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar de que la investigación trate de proponer otros materiales, ¿no? Que puedan sustituir, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas pilas siempre vamos a considerar, ¿no? El ánodo, el cátodo, luego hay, digamos, elementos o elementos separadores, ¿no? Y
de por medio el electrolito sólido, ¿no? Todas estas configuraciones se hace con electrolito sólido, ¿no? Entonces, de tal manera que esa configuración es lo que se mantiene, ¿no? Entonces, aquí la reacción de oxidación del litio a litio más uno, el ion litio, ¿no? Donde libera un electrón que va a circular por el circuito externo. No, no, la reacción de reducción, lo tenemos que pensar de esa manera. Y la combinación de la reacción de oxidación y reducción es la reacción redox, ¿no? Como en todas celdas, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, vamos a ir viendo algunos detalles, ¿no? En los últimos años han surgido diferentes propuestas, ¿no? De combinaciones de baterías de litio-ion, ¿no? Entonces, la versión original de Sony, como hablamos en esto de la presentación de un premio Nobel, ¿no? Sony en realidad sacó al mercado, ¿no? Utilizando coque como electrodo negativo, ¿no? Se vio que era económicamente, digamos, la mejor, digamos, alternativa, ¿no? Y el comportamiento también en ese entonces, bueno, estamos hablando de prácticamente ya 15 años, ¿no? A 25 años, en donde ya se comenzó a utilizar esta combinación, ¿no? Entonces, desde 1997, ustedes ven, son prácticamente 25 años, ¿no? De que Sony, digamos, ya comenzó a fabricar comercialmente, ¿no? Entonces, en los últimos años, al parecer, esto no se ha retornado al uso del grafito, ¿no? Con la tecnología de la nanotecnología evolucionado, entonces, bueno, al parecer el carbón grafito tiene, como vamos a ver en este gráfico, ¿no? Mejor comportamiento, ¿no? Ustedes ven el comportamiento del coque, ¿no? Del carbón coque, ¿no? En realidad la zona de aprovechamiento de estas pilas es justamente cuando el potencial prácticamente se estabiliza, ¿no? Al principio, bueno, tiene un potencial, estamos hablando de alrededor de 4 voltios, ¿no? Cada elemento, y la descarga hasta 3 voltios bueno, en el caso del grafito, pero en el caso del coque hasta 2.5 para obtener la máxima energía, ¿no? Entonces, esas diferencias, ¿no? El rango de potencial, al parecer está haciendo de que el carbón grafito sea el que se utilice, ¿no? Con más, digamos, con mayores ventajas, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de las baterías de ion litio han cambiado a grafito en los últimos años, ¿no? Este electrodo proporciona una curva de tensión de descarga más plana y ofrece una curvatura cerrada seguida por una caída de tensión rápida antes del corte de la descarga, ¿no? Es decir, estamos hablando de estos valores, ¿no? Es el valor de corte. Entonces, la energía útil del sistema grafito puede ser recuperada descargando solo a 3 voltios en la celda, en tanto que la versión de coque debe descargarse a 2.5 para conseguir el mismo rendimiento, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no?
y el grafito estamos, digamos, un potencial de corte 3 voltios, mientras que el grafito necesitamos descargar hasta 2.5, ¿no? Bien, ahora en cuanto al electrodo positivo, el cátodo, ha surgido, bueno, diferentes procesos químicos, ¿no? Entonces se han probado cobalto, manganeso, ¿no? El manganeso normalmente se lo conoce como espinela, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente las características de estos dos sistemas, o de, tres sistemas en realidad vamos a ver, ¿no? Entonces, las unidades de batería comercial ion litio contienen dispositivos de protección, ¿no? Eso justamente para controlar el sobrecalentamiento, ¿no? Y por otro lado, evitar esto, ¿no? Digamos, accidentes, ¿no? Puede ser por sobrepresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda batería de ion litio tiene que tener un sistema de protección, ¿no? Está incorporado en, ¿no? En la pila. Entonces, este sistema de protección abre un FET, se denomina la versión traducida del inglés, ¿no? Si la tensión de carga en cualquier celda alcanza a 4.3, es decir, por arriba, ¿no? Se activa un fusible, ¿no? Y si la temperatura de la celda se acerca a los 90 grados centígrados, también esto, ¿no? Ya actúa, ¿no? Y además un interruptor de presión en cada celda, ¿no? Interrumpe permanentemente la corriente de carga, ¿no? Si se excede el límite de seguridad de presión, y los circuitos de control internos de tensión cortan la batería en los puntos de tensión bajos y altos, ¿no? Es decir, que tenemos un sistema de protección por sobrepresión, por un lado, ¿no? Para evitar de que ocurran, digamos, explosiones, ¿no? Por incremento de la presión al interior, ¿no? Y por otro lado, ¿no? También que las tensiones se controlan, ¿no? Tanto de baja como de alta, ¿no? Entonces, este sistema o circuito de protección tiene que sí tener, ¿no? Todo sistema que utiliza, ¿no? Estas pilas, baterías de ion litio, ¿no? Entonces, bueno, el esquema donde están los diferentes elementos, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Ánodo, cátodo, tenemos el separador. El tema de intercalación siempre está presente porque, bueno, tanto, digamos, el ion litio tiene que, digamos, acomodarse tanto en ánodo como cátodo, ¿no? En posiciones, ¿no? Y de tal manera que pueda funcionar sin mayor problema, ¿no? Todo el electrodo, ¿no? Entonces aquí esto de intercalación o inserción está siempre presente, ¿no? En esta tecnología. Bueno, entonces, en el caso de las baterías de ion litio con cátodo de cobalto y ánodo, ¿no? El separador, la función principal es el que pase los iones litio, pero de manera limitada, ¿no? De tal manera que no haya un exceso en el flujo de iones y produzcan lo que
en electrólisis hemos denominado dendritas, es decir, depósitos localizados, ¿no? Que como ramas de, ¿no? de árbol van creciendo y pueden ¿no? hacer un cortocircuito, ¿no? Ponen en contacto ánodo con cátodo, ¿no? Entonces, una de las funciones del separador es justamente ¿no? controlar el flujo de iones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, en el caso estamos hablando de la batería de ion litio con cátodo de cobalto y ánodo de grafito, ¿no? Entonces, estas son las semireacciones, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Aquí en la oxidación, ¿no? En principio, ¿no? Donde se oxida el litio al litio más 1, ¿no? X iones, ¿no? Liberando X electrones, ¿no? El potencial de esta semireacción es de 0,9 voltios, ¿no? En el ánodo, ustedes ven ahí la reacción de reducción, ¿no? Es el carbón que está ahí, el ion litio, ¿no? Los electrones y se forma, ¿no? Esta combinación intercalada, ¿no? Con 6 átomos de carbono, ¿no? El potencial es 2,9 voltios, ¿no? La suma, la reacción de oxidación y reducción, sería la reacción total, ¿no? Nos da 3,8 voltios, ¿no? En el caso de este cobalto con carbón grafito, ¿no? 3,8 voltios. Veamos en el caso de, bueno, todavía hay aquí una explicación breve antes de pasar al otro tipo digamos, de pila, ¿no? Entonces los iones litio pueden insertarse en sólidos estratificados como el grafito, ¿no? Esto es justamente ¿no? la tecnología de ordenar, ¿no? el material, ¿no? de carbón de tal manera que permita, digamos, esta intercalación de iones litio, ¿no? Y también pueda salir por acción de otro como el óxido de litio y cobalto, ¿no? Entonces, esto de la intercalación opera mientras la pila funciona, ¿no? Descarga y, bueno, también en el proceso inverso, ¿no? Los iones, bueno, los iones litio migran desde el ánodo de grafito hacia el cátodo, generando el flujo de electrones, ¿no? por el circuito externo, ¿no? como en toda pila, ¿no? Y durante la carga los iones cobalto más 3 se oxidan y los iones litio migran hacia el grafito, reduciéndose, ¿no? Entonces esto en carga-descarga, eso n veces, ¿no? Ahora, en el caso de una batería de ion litio con cátodo de manganeso, ¿no? y ánodo de grafito, las reacciones, ¿no? Ustedes ven la reacción de reducción en este caso, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Y bueno, esta es la otra reacción de oxidación, donde se liberan los iones litio y electrones, ¿no? Entonces, el valor de las semireacciones de potencial es de 2,9 y 1, de tal manera que la reacción total, ¿no? nos da 3,9 voltios, ¿no? comparado con los 3,8, ¿no? de la anterior, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes, bueno, revisen estas semireacciones, ¿no? en
las series electroquímicas no están normalmente, ¿no? Salvo las últimas, ¿o no? De las pilas y baterías de ion litio, ¿no? Entonces, en literatura especializada, bueno, es necesario revisar las semireacciones siempre, ¿no? Y ver los valores, ¿no? En el caso de batería de ion litio con cátodo de níquel y ánodo de grafito, ¿no? La reacción aquí de reducción, ¿no? 2,9 voltios, la oxidación 0,8, la suma, la reacción total, nos da 3,7 voltios, ¿no? Entonces, como ven, la diferencia en voltaje de estos tres tipos de batería, estamos hablando de 3,7 a ustedes tienen a 3,8, ¿no? 3,9, perdón. Es el máximo valor, 3,8 de cobalto, ¿no? Bueno, no, aparentemente no es, digamos, muy diferente. Y estas son las combinaciones más usuales, ¿no? Entonces, si vamos a revisar justamente este tipo de celdas, ¿no? Con mayor profundidad, y es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Ahí es donde quiero pasar ahora, ¿no? A la organización de los grupos, justamente para ir trabajando, ¿no? Con los temas de investigación. Bueno, si tienen alguna consulta, por favor, antes de pasar a este detalle que para mí es muy importante definir hoy día, podemos conversar previamente, pero bueno, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Como les digo, estos tres tipos de combinaciones de electrodos son los que se han ido, digamos, desarrollando y mejorando en los últimos años, ¿no? No solamente son el material de los electrodos, la calidad de estos materiales, la pureza, ¿no? Luego su, digamos, fabricación, la tecnología, cómo se lo fabrica, ¿no? También tenemos que ver el tema del separador, ¿no? Cuál es la historia de estos elementos, ¿no? Qué es lo que se utiliza ahora en los separadores, ¿no? Y el electrolito, ¿no? Es el electrolito sólido, ¿no? Entonces, el trabajo que los grupos que van a, digamos, revisar la información, porque es una investigación justamente bibliográfica lo que tienen que hacer, ¿no? Es adentrarse en cada uno de estos temas, ¿no? No repetir lo que estoy mostrando, sino es profundizar cada uno de los elementos, cómo se fabrican los electrodos, qué elementos, qué pureza se requiere ¿no? de digamos, los materiales, porque ahora se habla de grado batería, ¿no? Antes solamente teníamos el QP, el PA, ¿no? Pero ahora normalmente cuando se habla de baterías, especialmente de litio, hablamos de grado batería. Entonces, ¿a qué se refiere ese término? ¿No? ¿Cómo se realizan, digamos, los
electrodos, tanto ánodo como cátodo, ¿no? ¿Qué es el electrolito? ¿No? ¿Cómo se lo fabrica? ¿No? En cuanto al separador, ¿no? ¿Qué materiales se han ido utilizando? ¿No? Y bueno, esa información es lo que quiero que ustedes ¿no? trabajen y vayamos ¿no? después compartiendo con sus compañeros. Bueno, como les decía en la clase anterior, vamos a conformar grupos de entre 6 o 7 personas por grupo, ¿no? Ya les voy a indicar luego quiénes son los integrantes de cada grupo. Los temas que vamos a trabajar entonces en un grupo va a trabajar con pilas de ion litio, en el caso de la combinación de cobalto, carbón, ¿no? El otro grupo va a trabajar con la combinación manganeso-carbón, ¿no? Y el tercer grupo va a trabajar con la combinación níquel-carbón, ¿no? Carbón me refiero a, puede ser coque en la revisión que van a hacer y luego grafito, ¿no? Entonces, 3 grupos van a trabajar con pilas de ion litio, ¿no? Luego, otro tema de trabajo de otro grupo va a ser las pilas de combustible, ¿no? Que es otro tema muy interesante, ¿no? Vamos a revisar de manera, digamos, general la siguiente clase, las pilas de combustible, ¿no? Pero ese grupo va a trabajar específicamente en ese tema, ¿no? Un quinto grupo va a trabajar en el tema de voltametría, amperometría, es decir, cinética electroquímica, ¿no? Este tema de voltametría, amperometría, cada vez más se va, digamos, utilizando en diferentes tipos de procesos, ¿no? Porque, bueno, la cinética de reacciones redox es vital para, digamos, mejorar la comprensión de lo que ocurre y las técnicas que más se utilizan son técnicas de voltametría, amperometría. Entonces, vamos a trabajar con un grupo en esta temática, ¿no? Otro grupo va a trabajar con electroquímica ambiental, ¿no? Es decir, la electroquímica en procesos de descontaminación y reducción de carga orgánica, ¿no? Es también procesos que hoy en día están, digamos, tienen mucho interés, ¿no? Y bueno, se ve la posibilidad de utilizar energía eléctrica para mejorar los procesos convencionales, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante y bueno, vamos a trabajar en otro grupo. Y bueno, si no hay más estudiantes, el último grupo va a trabajar en lo que es la química básica, pero desde el punto de vista electroquímico, ¿no? Entonces, el punto de partida siempre es procesos para obtener, por ejemplo, hidróxido de sodio. Pero bueno, lo último que se está viendo es el uso de, digamos, membranas, ¿no? Mm, Es lo que decíamos, separadores en las pilas de ion litio, ¿no? En el caso de la fabricación del hidróxido de sodio, normalmente hablamos de esto, ¿no?
diafragma o membrana, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en esa tecnología, ¿no? En nuestro país también se está intentando, ¿no? Comenzar con este tipo de plantas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa temática. Bien, entonces, para, para este trabajo, entonces vamos a conformarlo diferentes grupos, les decía. Bueno, voy a ir llamando lista y bueno, vamos a ir ahí viendo esto, ¿no? Luego el tema. Bien. A ver, por favor, en este momento tengo 30 estudiantes, pero bueno, hay algunos que no están presentes y siguen en carrera, entonces en base a los que están presentes, ahí seguramente vamos a ver si se integran, ¿no? Aliaga Alcón y Yamil está presente. Aliaga Alcón y Yamil Alejandra. No está presente. Arratia Tapia Silvia. Presente, ingeniero. Muy bien. Aruquipa Mamani Wilder. Presente, ingeniero. Muy bien, bueno. Baltasar Tarqui Génesis. Presente, ingeniero. Mano. Blanco Aspizali, Dayana. No está presente. Bravo Arredondo Abigail. Tampoco está presente. Cachi Zambrana Emilce. Bueno, hasta ahí, bueno, serían los integrantes de un grupo, ¿no? Van a ver ustedes si, bueno, los que no están presentes se integran o bien ya directamente no van a trabajar, ¿verdad? De todas maneras, los que están presentes serían la base para este grupo, ¿no? Estamos hablando de Silvia Ratia, Wilder Aruquipa, Génesis Baltasar, ¿no? Y ahí se van a agregar Alejandra Aliaga, Sally Blanco, Abigail Bravo y Emil Secache, ¿no? Serían los integrantes de un grupo. Vamos con otro grupo. Julio Calderón no está presente. Bueno, al parecer, bueno, no abandono la materia, no dio examen, así que no, al parecer no está ya presente. Juan José Calle. No está. Rocío Casilla. Presente, Inge.
Bien. Marcos Castillo. Marcos Brian Castillo. Heidi Chacoya. Presente. Bueno. Diana Chambi. Presente, Inge. Huanca Alison, perdón, Alison Choca. Presente, Inge. Y Iber Choque Flores. Bien. Entonces, hasta ahí serían los integrantes del grupo, del otro grupo, ¿no? Entonces, la base es Rocío Casilla, Heidi Chacoya, Diana Chambi y Alison Choca, ¿no? Bueno, sí, José Calle, Marcos Castillo y Ariel Choque aparecen, bueno, son integrantes de este grupo. De todas maneras, tenemos ahí 4 que están presentes y es la base de este grupo. Otro grupo, Ariel Choque, oh, perdón, Ariel Choque no está. Valeria Chuquimia, Presente, ingeniero. Patricia Coca, no está. Alan Colque, Presente, ingeniero. Patricia Coca está presente. Sí, ingeniero, estoy presente. Bueno, sí, porque hay una confusión. Alan Colque también está presente, ¿no es verdad? Sí, ingeniero. Ya. Marco Condori no está presente. Verónica Condori. Bueno, al parecer ella ya no está en carrera, no dio examen, así que de todas maneras. Jafet Durán. Jafet Durán no está. Bueno, entonces este grupo en base a Valeria Chuquimia, Patricia Coca, Alan Colque, ¿no? Y bueno, si se integran los otros que he mencionado, naturalmente conforman este otro grupo. Luego vamos a hablar del tema para cada grupo. Bien. Un cuarto grupo es Dorian Elías. Presente, ingeniero. Buen día. Gabriel Flores. Presente, ingeniero. Milton Guarachi. No está presente. Oliver Huanca. Tampoco está presente. Alejandro Huanquiri. Ingeniero, buen día, es Alejandra. Perdón. Voy a corregir en este momento. Alejandra Huanquiri Gutiérrez. Ana Huaywa. Bueno, al parecer no está en la materia, así que no dio examen. Y bueno. Heidi Gemio. No está presente, bueno, pero dio examen. De todas maneras, en base a Dorian Elías, Gabriel Flores,
Alejandra Huanquiri, ¿no? Es otro grupo, ¿no? Continuemos con Calle Nina Juan, Calderón Pilco Julio. Bueno, no dieron examen, supongo que abandonaron la materia. Eric Laura. Presente, Inge. Bueno. Hay varios que han abandonado. Chris León. Doris Lima. Cristian Limachi. Presente, ingeniero. Verónica Luna. Presente, ingeniero. Wilmer Machaca. No está presente. Wilmer Machaca. Jorge Mamani Sirpa. Tampoco está. Karen Mujica. Presente, ingeniero. Bueno. José Muñoz. Perfecto. Estos son los integrantes de otro grupo. Entonces la base, Eric Laura, Rolly Limachi, Verónica Luna, Karen Mujica y José Muñoz, ¿no? Es los integrantes de ese grupo. El sexto grupo, Ángela Nina. No está presente. Ángela Nina no está. Nelly Pinto. Tampoco está. Eric Quispe. Presente, ingeniero. Bueno. Jesuit Quispe. Presente, ingeniero. Nancy Quispe. Presente, ingeniero. Alex Quispe. No está. Ramiro Quispe. Nehemías Ruiz. Entonces, los integrantes de este grupo que están presentes serían Eric Quispe, Jesuit Quispe, Nancy Quispe, bueno, veremos si los demás se integran ahí, ¿no? Estamos hablando de Alex Quispe, Ramiro Quispe, Nehemías Ruiz. El último grupo, Carla Samo. No está presente. Maribel Zulcamani. Presente, ingeniero. Bueno.
Mauricio Villegas, Presente, ingeniero. Inti Yapu o Fernando Presente, Inti ingeniero. Yapu, Presente. Edson Yucra, no está presente. Bien, entonces en este grupo los activos serían Maribel Shulcamani, Mauricio Villegas y Fernando Yapo. No sé si alguien más está presente y no he llamado. Bueno, creo que son todos. Bien, entonces, bueno, los últimos son los primeros, así que ya el tema que vamos a trabajar, estamos hablando de Mamani Sulcamani, Mauricio Villegas, Fernando Yapu. Ustedes van a trabajar con pilas de ion litio, con electrodos de cobalto y carbón, ¿no? Carbón, coque, grafito, ¿no? Entonces, anótense. Bien, entonces el grupo de Eric Quispe, Jesuit Quispe, Nancy Quispe, ¿no? Que, bueno, ahí seguramente si aparece se van a agregar Ángela Nina, Enrique Paco, Alex Quispe y Ramiro Quispe, ¿no? Ustedes van a trabajar con pilas de ion litio, con electrodos de manganeso, carbón. El grupo de Eric, Laura, Rolly Limachi, Verónica Luna, Karen Mujica, José Muñoz. Ustedes, el tema que van a trabajar es pilas de combustible. La nómina de los integrantes de cada grupo, de todas maneras, lo voy a subir al Classroom para que, bueno, los que no han venido hoy día se pongan en contacto y, bueno, vayan ya trabajando en grupo, ¿no? Todos los que van a trabajar. Bien, el grupo de Dorian Elías, Araníbar Flores, Alejandra Huanquiri, van a trabajar con voltametría y amperometría, cinética electroquímica. Bueno, el grupo de Valeria Chuquimia, Patricia Coca y Alan Colque, ¿no? Van a trabajar con electroquímica ambiental.
Bien. Rocío Casilla, Heidi Chacolla, Azucena Chambi, Alison Choca, otro grupo, ¿no? Vamos a trabajar con el tema de química básica. Y bueno, química básica anoten de esa manera. De ahí, de química básica, nos vamos a concentrar en el tema de hidróxido de sodio, pero como les decía, de las tecnologías que normalmente se utilizan, vamos a concentrarnos en las celdas de membrana y diafragma, ¿no? Porque, bueno, básicamente lo que queremos es estudiar, digamos, ese tema. El tema de las celdas con mercurio ya está en desuso, ¿no? Que es contaminante y de ahí el interés en esto, ¿no? En concentrarnos. Bien, falta un grupo, ¿no? Entonces, Silvia Arratia, Wilder Aruquipa, Génesis Baltasar. Entonces, ustedes van a trabajar con baterías de ion litio. Con la combinación de níquel-carbón. Níquel coque o níquel grafito es lo que ambos van a ir revisando, ¿no? Bien, entonces, como les decía, esta nómina ya con todos los integrantes que han venido y no han venido, voy a colocarlo en el Classroom y en el curso de la semana ya vayan ¿no? Trabajando en grupo, de tal manera que en el tema que se les ha asignado a cada grupo, tienen que ir haciendo una revisión general, ¿no? De la temática, ¿no? En cada caso, haciendo énfasis a, ¿no? Los elementos que les he indicado, ¿no? El día lunes vamos a ir intercambiando información, ¿no? Espero que ustedes ya para el día lunes hagan una rápida revisión sobre la temática que les he indicado y con cada grupo podemos ir viendo, digamos, el enfoque que le van a dar. En el Classroom voy a incluir el formato del primer informe que tienen que preparar, ¿no? Este trabajo es para dentro de 2 semanas.
Entonces, en el primer trabajo digamos, es información general sobre el tema, ¿no? No muy general, en realidad voy a tratar de especificar, ¿no? Porque lo general, en realidad lo encuentran ustedes en internet directo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que investigue, ¿no? Entonces, voy a ser más específico en lo que tienen que investigar. Entonces, en el detalle que les voy a pasar con el formato, ¿no? Ya les voy a dar elementos para que ustedes hagan una revisión general, pero específica. Entonces, lo que quiero es de que por lo menos ¿no? comiencen con directamente con Google, digamos, académico, ¿no? O Google Scholar, ¿no? Ahí es donde tienen que comenzar su revisión, ¿no? En base a trabajos que ahí con seguridad tienen en PDF o bien esto, ¿no? En otro formato, pero son normalmente artículos que tiene que ver con cada una de las temáticas, ¿no? Entonces, tanto en el primer como en el último informe, ustedes tienen que mencionar la referencia, ¿no? bibliográfica que han utilizado para redactar, digamos, el informe y las presentaciones, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajo es de que entremos con literatura específica, no, no digamos, literatura general que, bueno, no es muy específico, no hay referencia de dónde ha obtenido esa información, por eso tenemos que entrar con literatura específica, ¿no? Entonces, Google académico es el punto de partida para esto, ¿no? Para entrar a revisar esto, ¿no? Ya seriamente una temática, ¿no? Entonces vamos a comenzar de esa manera, ¿listo? No sé si tienen alguna, digamos, alguna duda que podamos despejar en este momento. Ingeniero, buenos días. Sí, buen día. No me llamó y no estoy en ningún grupo. ¿Cómo es su apellido? Mamani Blanco. Veremos un momento. Mamani Blanco José Luis. Sí. Ya, se va a integrar al grupo donde está trabajando con baterías de ion litio, con cobalto carbón, ¿no? Es decir, con Mamani Sulcamani, Mauricio Villegas y Fernando Yapo. ¿Alguien más no está en algún grupo? Por favor, me indica, o cualquier otra consulta para aclarar, salir de dudas, por favor. Aprovecharemos, tenemos unos minutitos. Bueno, entonces creo que de integrantes está claro, como les digo, la nómina voy a subir al Classroom y también digamos, el formato de ¿no? del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Con alguna recomendación específica, ahí lo voy a subir al Classroom, cosa de que ya comiencen esa revisión bibliográfica.
Entonces, no se olviden de que al hacer la revisión, por favor, lo ideal sería de que ustedes siempre anoten la fuente, ¿no? El artículo, la revista o ¿no? El material de donde están revisando, ¿no? Cosa de que tengan la referencia bibliográfica. Entonces, cada grupo puede crear tal vez en la nube ¿no? Digamos, pueden organizarse de tal manera que ahí vayan editando, ¿no? Cada integrante, ¿no? De esa manera pueden, ¿no? digamos, trabajar conjuntamente. Creo que es la mejor manera de hacer un trabajo conjunto, trabajar, digamos, en la nube y bueno, ahí se ve incluso qué es lo que cada uno, digamos, ¿no? digamos, ha insertado, ¿no? Dentro del formato, ¿no? Entonces, traten de hacer lo mejor posible. Bueno, ahora hay la posibilidad de hacer reuniones presenciales, entonces es otra alternativa para el trabajo grupal, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes definen la forma como van a trabajar en grupo, ¿no? Y no se olviden en el informe, anoten solamente los que van trabajando, ¿no? No es recomendable por ética de que ustedes anoten personas que no han contribuido en el trabajo grupal, ¿no? Entonces la idea es de que todos participen, por eso les recomendaba de que utilicen la nube y ahí vayan, ¿no? digamos, cada uno, digamos, contribuyendo en la elaboración del documento y luego ya con eso elaborarán el informe, ¿no? Y cada grupo tiene que hacer una presentación, ¿no? En realidad van a ser 2 presentaciones, una de cada parte, ¿no? Y la presentación, ¿no? le vamos a dedicar máximo 10 minutos por grupo, ¿no? Entonces, tomando ese tiempo, ustedes ya pueden ir organizando ¿no? La presentación. Es recomendable también que en la presentación todos participen, ¿no? Entonces, el grupo en realidad es el que se organiza, ¿no? Tenemos que trabajar en grupo. Bien. Esas son las recomendaciones generales. Como les decía, el día lunes vamos a tomar un tiempo para continuar, digamos, ¿no? viendo algunos detalles ya más en función de lo que ustedes van viendo, ¿no? Ahí podemos, en forma general, digamos, ustedes plantean alguna duda, entonces ahí vamos a ir orientando o reorientando el trabajo que están haciendo cada uno de los grupos. Bien, entonces nada más por hoy. Hasta el día lunes a las 8. Bueno, ya si no hay ninguna duda, yo ya voy a ir cerrando hasta el día lunes. Bueno, que tengan buen día y ya estoy cerrando. Hasta luego. Gracias, Ingrid. Hasta luego.